Hola, buenos días, ¿cómo están? Les quería dejar una meditación sobre por qué siendo cristianos no somos sanados, por qué aunque decimos tener fe en el Señor, no somos prosperados en la parte de salud. No me voy a dar por algún tipo de teoría o cosas así, me voy a guiar por la palabra de Dios. Los invito al capítulo 8 de Lucas, versículo 42 y 43, hasta el 40 y algo. Me voy a buscar la parte final del versículo 42 que dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús estaba apretado por gente porque iba a la casa de Jairo a curar a su hija, pero no podía caminar porque estaba full de gente, estaba, mucha gente le oprimía, lo apretaba y la caminata era lenta. Pero dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? También dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por causa de que le había tocado, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Nosotros a veces nos preguntamos por qué no sanó al resto de las personas. Estaba apretado por mucha gente. ¿Por qué solamente salió poder de Jesús cuando esa mujer la tocó? Sí, está bien. La diferencia entre ellos y ella es que él lo tocó con fe. Pero ¿acaso esas personas que estaban siguiendo a Cristo no tenían fe? ¿O no tenían algún tipo de esperanza de que Jesús le hiciera algún milagro? Ella simplemente tocó el manto, ni siquiera tocó a Jesús, ni siquiera llegó a ser un punto en el que llegó a hablar con él y que él haya tocado. Eh, la fe es algo tan importante para la sanación, pero nosotros la entendemos mal. Conocemos el versículo de Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es que nosotros pensamos que con solo creer en Cristo o simplemente con solo decir que creo en Cristo, yo voy a ser sano o yo voy a ser salvo. Pero la verdad es que no nos damos cuenta de que creer en el Señor es hacer su voluntad completamente, creer que Él existe, por tanto yo voy a hacer todo lo que Él me pide. Creo que lo que Él pide es lo mejor para mí. Creo que lo que el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón de obediencia, de hacer todo lo que Jesús dice en su palabra, que todo mandamiento, toda orden correcta que da el Señor, eh, debe ser hecha conforme a su voluntad. Si yo no lo hago no por obligación, sino por amor, no habrá ningún fruto en mí, porque dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y si yo no hago lo que Dios pide, no solamente en servir al prójimo, también en obediencia a la parte de salud, a la parte de predicar el evangelio, los diezmos y las ofrendas, todo lo que pide el Señor, tenemos que cumplirlo al pie de la letra. Pero ¿qué pasa?
que nosotros pensamos que la fe por el Señor es que, yo tengo que hacer algo para ser sano. No, no es que tienes que hacer algo. Es estar dispuesto a hacer lo que Dios mande para poder recibir su toque. Dios te quiere curar, pero tu falta de fe no influye para que la sanación se dé. Esta señora pensaba en su corazón, si toco el borde de su manto, Él me curará. Yo estoy segura que su poder. Pero a veces nosotros pensamos que eso era suficiente. Que simplemente con decir, yo creo en Jesús y que me va a sanar de mi enfermedad y voy a salir. Y cuando salga de esa enfermedad va a ser todo lo mismo que estaba haciendo que la llevó a esa enfermedad. Esa es la diferencia. En su corazón había el deseo de obedecer el resto de las cosas. Yo estoy seguro que cada persona que Jesús sanó, Él la llevó a sus pies. Porque no creo que haya dado sanación a alguien que después de ser sano iba a destruir su vida y volvería al mismo punto, porque entonces sería ayudarlo a tener salud para destruirse aún más. Y Jesús no es así. Jesús da vida para vida eterna. Es la palabra de vida. Él es el agua de vida y no da agua a aquel que va a ir a hacer lo malo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Es decir, tenemos que pensar en la sanación como una transacción. El Señor curó a esa señora porque sabía que en su corazón ella tenía la fe. Pero, ¿qué es la fe? Bueno, no nos desplayemos en esa parte. Simplemente sabía que esa mujer iba a cumplir la transacción. ¿Cuál transacción? La sanación que Dios da es una transacción. Es decir, vamos a imaginar un inversor. El inversor dice, yo te invierto este dinero para que tú hagas lo que te toca hacer, para que después tú me des el fruto de lo que yo invertí a devolución de lo que te di. Es decir, vamos a verlo en la vida cristiana. El Señor nos va a dar sanación para que nosotros llevemos fruto, ¿sí? Porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Demostrar que crees en Cristo, porque todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Cristo es llevar fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Es decir, mostrar tu fe en Cristo es llevar frutos para el Señor, es hacer su voluntad, porque por testimonio será predicado el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Y entonces vendrá el fin. Dios quiere que tu testimonio, tu vida de entrega a Él sea ese pago que Él necesita para estar seguro en invertir en ti. ¿Sí? Esta inversión se trata de que tú hagas su voluntad y le lleves los frutos que necesita que tú traigas. ¿Por qué? Porque haciendo su voluntad es la manera que tu conversión se completa. Al tú ir a ayudar al prójimo, al tú ir a predicarle del amor de Cristo, al dar tu testimonio de cómo te sanó, esto es lo que va a terminar convirtiéndote a ti y a todas las personas que vean esa conversión en ti. Así que si las personas hacen lo que proponen en su corazón de servir al Señor y de verdad lo hacen, Dios está más que dispuesto a darle sanación. Y yo no lo estoy diciendo como alguien externo, ni como teoría, ni por nada de eso. Ese fue mi caso. Cuando yo llevaba 6 años encerrado en mi casa, completamente enfermo, raquítico y sin ninguna fuerza. No podía comer nada. Pero en el día que yo le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, yo te seguiré y te serviré. Todo lo que tú necesites que yo haga, yo lo haré. Y yo te seré obediente en todo lo que me pidas. Pero no sé si existe. La única manera que puedo saber si existe es que me sanes. Y ese mismo día fui sanado. Tantos años buscando respuesta y solución y el Señor simplemente me dio el toque de su amor y me sanó. La diferencia es que yo estaba dispuesto a hacer todo por el Señor y yo creo que eso es la diferencia con respecto a la persona que es tocada como la multitud y no recibe ningún poder celestial. No recibe ningún toque de sanación porque el Señor busca aquellos que estén dispuestos a darle dividendos de su inversión.
Lo dejo con este pensamiento, no quiero extenderlo. Que tengan una buena noche. Si les gustan los videos, por favor, compártanlos a las personas que necesitan ser sanas por fe. Dios les bendiga.